Hoy vamos a probar Fortnite en una PC humilde. Listo, ya abrió lo que sería Fortnite y esta es la configuración que apliqué para poder correrlo de la mejor manera posible. Como pueden ver, presenta ciertas incompatibilidades con lo que serían los gráficos integrados, o sea que sí o sí se va a ver rayones mediante se juega la partida y mientras se está en el menú. Y a esto me refería a lo que serían los tirones. Mira, voy a poner a bailar algo que requiera movimiento y como pueden ver empiezan a tirar muchos tirones ahí, ven, y se empieza a ver todo extraño. Como es obvio, tenemos el modo rendimiento activo. Como pueden ver, modo renderizado, ningún direct ni nada. Y como pueden ver, estamos en el menú, tenemos pantalla completa, obviamente en la resolución más baja que podemos aplicarle, sincronización vertical no, y los FPS limitados, y lo que sería modo renderizado, fidelidad gráfica, pues la más baja posible. Modo daltónico no, aquí pues lo coloqué en 5. Y lo que sería la calidad, aquí es lo que sería la resolución 3D, la tenemos al 50%, como pueden ver. O sea, todo lo más bajo que hemos podido colocarle. Distancia de visión cercana, texturas bajas, mallas bajas, mostrar FPS obviamente sí, para que ustedes también lo vean aquí en este apartado adicionalmente esto. Y como pueden ver, siempre está casi el 100% lo que será los gráficos integrados. Obviamente, como es de esperar, cuando estamos en la parte del autobús, obviamente bajan los FPS y ni se diga cuando estás cayendo. Estas animaciones que se ven aquí es por los errores que yo dije que con la gráfica integrada, la incompatibilidad. Y pues bueno, miren los FPS, está cayendo duro. En conclusión, para no hacer este video eterno, ¿es jugable? Claro que sí, porque obviamente yo me crié en una época que solo se podía jugar Minecraft como a 30 FPS y para mí era lo mejor del mundo. Aquí en FPS obviamente es jugable, claro que sí, 30 FPS como tal. El detalle está si es que te importa estas incompatibilidades que tiene con la tarjeta gráfica integrada, que la verdad que sí puede llegar, mira, y obviamente los tirones de vez en cuando, pero los mismos problemas pueden llegar hasta incomodarte cuando esté o aparezca alguien por ahí. Y contar que obviamente si jugamos por mucho tiempo no lo hará tanto bien a lo que sería el propio procesador. Me da risa cómo se ven los peces de verdad, mira. De que es jugable según mi opinión, ya que me he criado jugando juegos así, o sea, en gráficas bajas, a esos FPS. Pero obviamente sé que para todo el mundo no va a ser lo más jugable del mundo, ya que están gráficos muy bajos y hay que sumarle el problema de la tarjeta integrada, que obviamente tiene estos rayones que dan en la pantalla que te puede dificultar cuando te disparen un combate que no puedas ver. Entonces son cosas que de verdad dificultan mucho, pero sí, anda a una buena tasa de FPS que yo me imagino que más del promedio puedes jugar. Entonces pues bueno, comenta aquí cuál es tu opinión, qué harías tú, cualquier cosa coméntala, dale like y únete a esta hermosa familia para que sigas viendo más videos de este estilo. Que tengas un feliz día y adiós.